En el corazón de toda vida humana existe una tensión invisible, un pulso silencioso que late entre lo que uno anhela y aquello que teme, entre la visión de lo que podría llegar a ser y el eco persistente de las dudas que buscan frenarlo. Esa es la brecha que acompaña a millones de personas, una grieta emocional que no distingue edad, éxito o historia, y que se manifiesta cada vez que una oportunidad aparece frente a nosotros y una voz interna susurra que aún no estamos listos. En un mundo que celebra la seguridad, la claridad y la perfección, resulta profundamente contradictorio que casi todas las transformaciones importantes nazcan desde la incertidumbre, desde esa zona nebulosa en la que el corazón quiere avanzar, pero la mente exige garantías que nunca llegan. La vida moderna, con su ritmo acelerado y su insistencia en la comparación constante, amplifica esta batalla interna. Mientras las redes sociales destacan historias de confianza inquebrantable, emprendimientos triunfantes y personajes que parecen dominar cada aspecto de su existencia, la realidad íntima de la mayoría está marcada por momentos en los que la acción y el miedo se empujan mutuamente, creando un vaivén emocional que desgasta, paraliza y confunde. En ese vaivén aparece una revelación incómoda. No es la falta de capacidad lo que frena a las personas, sino la relación que han construido con su propio miedo. Ese compañero silencioso que viaja con ellas desde la infancia y que aprende, evoluciona, se transforma y a veces domina. Y sin embargo, en esa misma contradicción, en ese pulso entre intención y temor, se esconde una verdad que puede cambiar destinos enteros. La confianza no es la chispa que inicia el movimiento, sino el fuego que se enciende después de caminar hacia lo desconocido. Es por eso que este mensaje resulta más relevante que nunca, porque las sociedades viven una era de decisiones complejas, cambios repentinos y expectativas sofocantes, y cada persona, desde estudiantes hasta líderes, desde artistas hasta trabajadores, se enfrenta a la misma pregunta esencial. ¿Seguiré permitiendo que el miedo dicte mi futuro? ¿O aprenderé a actuar incluso cuando la duda me acompañe? Este es un momento histórico en el que las personas buscan autenticidad, propósito y herramientas reales para navegar su mundo interior. No fórmulas vacías ni promesas ilusorias, sino una guía que hable de la vida tal como es, imperfecta, incierta y profundamente humana. La lucha entre miedo y acción no es un fracaso personal, es la evidencia de que uno está vivo, de que aún hay algo que importa lo suficiente como para asustar. Comprender esta lucha, acercarse a ella con una mirada más amable y más honesta, es el primer paso para transformar no solo la manera en la que se actúa, sino la manera en la que uno se relaciona con su propia identidad. Y mientras la narración avanza, mientras las ideas se despliegan como un mapa emocional y práctico, la invitación se hace clara y resonante. Explorar esa brecha interna no para eliminar el miedo, sino para caminar con él, construir con él y descubrir paso a paso que la acción puede convertirse en la puerta hacia una vida más amplia, más valiente y más profundamente alineada con aquello que realmente importa. En la primera gran lección, emerge una verdad que, aunque parece sencilla, transforma por completo la manera en que una persona se relaciona con sus aspiraciones. Entre lo que alguien desea y la valentía necesaria para perseguirlo, existe una brecha invisible que rara vez se reconoce, pero que determina silenciosamente el curso de la vida. Una brecha que no está hecha de incapacidad ni de falta de talento, sino de historias internas, de hábitos mentales y de expectativas heredadas que moldean la forma en que cada individuo interpreta el riesgo, el fracaso y el cambio. En esa brecha se alojan siglos de evolución humana que priorizaron la seguridad sobre la expansión, la cautela sobre la exploración, y que todavía hoy empujan a las personas a imaginar lo que quieren, pero a detenerse justo cuando el camino comienza a exigir presencia, vulnerabilidad y acción. Cuando alguien sueña con cambiar de carrera, iniciar un proyecto, hablar con autenticidad, amar sin reservas o simplemente convertirse en una versión más honesta de sí mismo, su deseo suele encenderse con fuerza, pero esa llama inicial se enfrenta de inmediato a un viento frío compuesto por dudas automáticas, pensamientos condicionados y emociones incómodas que intentan apagarlo antes de que pueda crecer. Y es allí donde se revela el conflicto central. La mente quiere certezas antes de actuar,
pero la vida solo ofrece certezas después de haber actuado. Esta contradicción interna crea el mito de que la valentía es un estado previo a la acción, cuando en realidad la valentía es algo que se manifiesta en el movimiento mismo, incluso y especialmente cuando la persona aún tiembla. Sin embargo, la mayoría queda atrapada en la ilusión de que necesita sentirse completamente segura antes de dar un paso, como si la confianza fuera un requisito y no una consecuencia. Y mientras espera la emoción perfecta, la oportunidad perfecta, el momento perfecto, las semanas, los años y a veces las vidas enteras se deslizan sin que nada cambie realmente. Así, la brecha entre deseo y valentía se convierte en un limbo psicológico, demasiado consciente para renunciar al sueño, pero demasiado temerosa para cruzar el umbral que lo haría real. Y lo más sorprendente es que esa brecha no se cierra con más análisis, más control o más fuerza de voluntad, sino con una comprensión distinta de lo que significa actuar. La valentía no es una emoción, es una disposición a avanzar aún cuando las emociones no cooperen, una elección repetida de expandirse más allá del borde familiar de la comodidad. Cuando alguien aprende a observar sus pensamientos sin obedecerlos ciegamente, cuando nota la presencia del miedo sin interpretarlo como una señal de peligro real, y cuando permite que la incomodidad conviva con la acción en lugar de detenerla, comienza a experimentar algo profundo. La distancia entre lo que desea y lo que hace se reduce, no porque el miedo haya desaparecido, sino porque ha dejado de ser el comandante que dicta cada movimiento. Esta lección invita a mirar la vida con una perspectiva más amplia, a reconocer que todas las personas, sin excepción, experimentan pensamientos de duda, inseguridad y autocrítica cuando se acercan a algo importante, porque el cerebro humano está diseñado para evitar experiencias percibidas como inciertas o potencialmente dolorosas. Pero también revela que esos pensamientos no son indicadores de incapacidad, sino vestigios de programas mentales antiguos que pueden ser reconocidos sin ser obedecidos. La brecha entre deseo y valentía se vuelve más estrecha cuando se comprende que el miedo no es una señal para detenerse, sino un indicio de que uno está a punto de entrar en un territorio significativo, un espacio donde puede crecer, crear y descubrir partes de sí mismo que solo aparecen cuando se atreve a avanzar. Y al observar a quienes han logrado cambios profundos en sus vidas, se nota un patrón común. Ninguno esperaba sentirse totalmente preparado, ninguno eliminó todas sus dudas antes de actuar. Simplemente aprendieron a no confundir la presencia del miedo con la ausencia de capacidad. Ese es el despertar fundamental. La valentía es la habilidad de mover el cuerpo, aun cuando la mente insista en retroceder. Sin embargo, no basta con comprender esto a nivel conceptual. La verdadera transformación ocurre cuando la acción se convierte en una práctica diaria, cuando la persona decide reducir la brecha a través de pequeños pasos consistentemente alineados con su intención más profunda. Es en esos pasos humildes, hacer una llamada, enviar una propuesta, compartir una idea, expresar un límite, buscar ayuda, abrir una conversación incómoda o presentarse tal como es, donde la brecha empieza a cerrarse, porque cada acto afirma una verdad más poderosa que cualquier pensamiento automático, que la acción, por pequeña que sea, tiene más peso que el miedo. Y mientras esa práctica se repite, la identidad cambia lentamente. La persona deja de verse como alguien que solo desea y empieza a reconocerse como alguien capaz de crear, sostener y transformar. El simple hecho de avanzar con el miedo al lado genera un tipo de autoconfianza que ninguna teoría ni ningún pensamiento positivo pueden ofrecer. Una confianza basada en evidencia interna, en la vivencia concreta de haber actuado cuando era difícil. Entonces la brecha entre deseo y valentía deja de ser un abismo y se convierte en un puente. Un trayecto que invita a transitar una y otra vez. Un recordatorio de que la vida más auténtica y significativa no está reservada para quienes no sienten miedo, sino para quienes están dispuestos a caminar con él, permitiendo que la valentía sea una práctica, un hábito y finalmente una forma de vivir. En esta segunda lección fundamental, emerge una comprensión que suele desafiar las expectativas de quienes buscan crecimiento personal. La incomodidad no es un obstáculo accidental en el camino hacia una vida significativa, sino un componente esencial del proceso. Un recordatorio de que cada expansión interior exige un encuentro honesto con aquello que uno preferiría evitar. En un mundo que promueve la satisfacción inmediata, la gratificación rápida y la ilusión de que todo bienestar auténtico debería sentirse siempre cómodo, se ha olvidado una verdad ancestral. Nada que realmente importe
puede florecer sin atravesar algún tipo de fricción interna. La incomodidad es la señal temprana de que una persona se mueve más allá de su territorio psicológico conocido y, lejos de ser un enemigo, es una brújula que apunta hacia aquellas áreas donde hay crecimiento pendiente. Sin embargo, la reacción más común frente a esa sensación inquietante, ese nudo en el estómago, ese pensamiento insistente que dice, mejor no, esa tensión en el pecho o en la garganta, es retroceder, apagar la idea, aplazar la acción o distraerse lo suficiente como para no tener que sentir. Así nace el círculo vicioso de la evitación. Cada vez que se esquiva una emoción incómoda, el miedo crece un poco más. Cada vez que se huye de una situación desafiante, la confianza disminuye. Cada vez que se intenta controlar las sensaciones internas para que desaparezcan, éstas regresan con más fuerza porque el cuerpo interpreta la evitación como una confirmación de peligro. Y así, sin darse cuenta, la persona termina atrapada en un laberinto emocional donde lo único que parece seguro es permanecer igual. Pero aceptar la incomodidad no significa resignarse ni tolerar sufrimiento innecesario, sino abrir un espacio en el que las emociones pueden existir sin ser combatidas, resistidas o silenciadas. Aceptar es permitir que la experiencia interna sea tal como es, sin añadir capas de juicio, crítica o urgencia por cambiarla. Es comprender que la mente humana está diseñada para generar miedo cuando percibe incertidumbre, tristeza cuando hay pérdida, ansiedad cuando aparece lo desconocido, y que ninguna de estas sensaciones es un error personal ni un signo de debilidad. Esta lección enseña que la incomodidad emocional es parte natural de la vida y que tratar de evitarla solo aumenta su intensidad. Por eso quienes encuentran más libertad interna son aquellos que aprenden a hacer espacio para sus emociones, a sentirlas con curiosidad en lugar de con resistencia, a dejarlas fluctuar con el mismo ritmo con el que respiran. Al hacerlo, descubren algo transformador. Una emoción aceptada pierde su poder paralizante, porque ya no necesita gritar para ser escuchada ni empujar para ser reconocida. La incomodidad, cuando se le permite existir, se convierte en una sensación más del paisaje interior, una ola que sube y baja, en vez de una tormenta que amenace con derribar todo. Aceptar la incomodidad también implica renunciar a la fantasía de control absoluto sobre el mundo interno. La mente está llena de pensamientos automáticos, historias aprendidas y mecanismos de defensa que se activan sin permiso. Y creer que uno debería dominar cada pensamiento o eliminar cada emoción solo conduce a frustración y culpa. En cambio, al reconocer que el flujo interno es inevitable y que la libertad no radica en eliminarlo, sino en relacionarse de una manera más amable con él, se recupera una sensación de poder que no depende de sentir siempre lo correcto, sino de actuar a pesar de sentir lo incómodo. Esta actitud es la base de un compromiso más profundo con la propia vida. La persona deja de esperar un estado emocional ideal para moverse y comienza a moverse desde la realidad emocional que existe aquí y ahora. Y en ese movimiento, no solo descubre nuevas capacidades, sino también un tipo de fuerza interior que solo puede nacer desde la experiencia directa de atravesar el malestar sin huir. La incomodidad se convierte entonces en una maestra silenciosa, una guía que revela qué es lo que realmente importa. Allí donde aparece miedo, suele haber un valor detrás. Allí donde surge resistencia, suele estar el borde mismo de la transformación. La comodidad perpetua, aunque atractiva, rara vez conduce a una vida significativa, porque evita el contacto con las preguntas profundas, con los desafíos auténticos, con la expansión real del ser. En cambio, la incomodidad, esa tensión que surge al decir la verdad, al tomar una decisión difícil, al defender un límite, al iniciar algo nuevo, es la evidencia de que uno está vivo y en movimiento, de que no se conforma con lo conocido y se atreve a explorar lo que podría ser. Las personas que logran cambios duraderos no son aquellas que eliminan el malestar, sino aquellas que aprenden a sostenerlo el tiempo suficiente para cruzar al otro lado. Aceptar la incomodidad también abre la puerta al coraje cotidiano. No se trata de grandes gestas heroicas, sino de pequeñas decisiones tomadas en presencia del temblor interno. Enviar ese mensaje, pedir ayuda, escuchar con apertura, confrontar un hábito, asumir un error, iniciar una conversación importante, dar un paso mientras el corazón late rápido. Cada una de estas acciones cultiva una relación más madura con la experiencia emocional, una relación en la que el miedo puede existir sin convertirse en tirano. La duda puede aparecer sin determinar el destino,
Y la inseguridad puede acompañar sin definir quién se es. Con cada acto de aceptación, la vida se expande un poco más. La persona aprende que no necesita sentirse cómoda para avanzar, que no requiere eliminar la ansiedad para ser valiente, que no hace falta esperar a que la tormenta interna se calme para caminar hacia un propósito que vale la pena. Esta lección, al integrarse, transforma la visión del crecimiento personal. Ya no se trata de construir una vida sin miedo, sin incomodidad, sin incertidumbre, sino de construir una vida tan alineada con los propios valores que incluso las emociones difíciles encuentran un lugar dentro del viaje. La incomodidad deja de ser una barrera y se convierte en señal, en camino, en parte natural del proceso de vivir con autenticidad. Y quien la aprende a aceptar, descubre un tipo de libertad que no depende de cambiar su mundo interno, sino de cambiar la forma en que se relaciona con él, recuperando así una fuerza profunda, estable y real. En esta tercera lección fundamental se revela un aspecto crucial de la experiencia humana. La mayoría de las barreras que impiden avanzar no son físicas, materiales ni externas, sino constructos mentales que operan con tanta familiaridad que pasan desapercibidos. Pensamientos automáticos, que se repiten con la fuerza de verdades absolutas cuando en realidad son solo palabras, imágenes e interpretaciones generadas por un cerebro que intenta proteger, pero que a menudo termina limitando. La mente humana, diseñada para anticipar amenazas y garantizar la supervivencia, crea narrativas internas que buscan mantener a la persona dentro de un territorio conocido, incluso si ese territorio resulta insatisfactorio o doloroso. Y lo hace con frases sutiles, argumentos convincentes y escenas imaginadas que se sienten reales. Pensamientos como, no soy suficiente, seguro voy a fallar, no es el momento adecuado, las cosas nunca cambian, todos son mejores que yo, o no debería sentir esto. Actúan como anclas invisibles que detienen el movimiento incluso antes de que comience. No son pensamientos excepcionales ni signos de falta de inteligencia o fuerza. Son, por el contrario, expresiones comunes del funcionamiento mental humano. Sin embargo, cuando se aceptan sin cuestionamiento, cuando se interpretan como hechos incuestionables, se convierten en límites rígidos que resguardan la zona de comodidad al precio de sacrificar el crecimiento, los sueños y la posibilidad de una vida más libre. Desmontar estos pensamientos no significa reemplazarlos por afirmaciones positivas ni luchar para expulsarlos de la mente, porque la lucha interna solo los fortalece. Significa, en cambio, aprender a observarlos desde una distancia amable, reconocer su presencia sin fusionarse con ellos, verlos como eventos temporales y no como definiciones permanentes de identidad. Esta lección enseña que un pensamiento no es un mandato, no es una profecía ni una descripción exacta de la realidad, es simplemente una actividad mental, un producto del cerebro como lo es el latido del corazón o la digestión del alimento. La mente genera miles de pensamientos al día, la mayoría repetitivos, automáticos, influenciados por experiencias pasadas, creencias aprendidas y sesgos evolutivos. Algunos son útiles, otros irrelevantes, otros dolorosos, pero ninguno tiene el poder de determinar la vida de una persona a menos que ésta decida tomarlo como guía. La práctica de desmontar pensamientos limitantes comienza cuando uno empieza a ver la diferencia entre la mente hablando y la realidad ocurriendo. Cuando un pensamiento como «no puedo hacerlo» se reconoce como una frase interna y no como una conclusión lógica, el poder que ejerce disminuye. No desaparece, pero deja de ser una barrera. Y cuanto más se observa el flujo mental con curiosidad, en lugar de con obediencia, más evidente se vuelve que la mente es un narrador persistente, y a veces creativo, pero no siempre confiable. Existe un alivio y una expansión natural cuando la persona comprende que no necesita discutir con sus pensamientos, ni probar que están equivocados, sino simplemente permitir que existan sin que su vida quede gobernada por ellos. Desmontar pensamientos que limitan implica también notar cómo el lenguaje interno forma la percepción del mundo. Palabras como siempre, nunca, todo, nada, debería y no puedo crean una sensación de rigidez que bloquea la posibilidad de cambio. Cuando la mente dice,
siempre fallas. Ignora todas las veces en que la persona actuó, avanzó o ganó. Cuando dice, nunca lograrás algo así, pasa por alto la capacidad humana constante de aprender, adaptarse y mejorar. La mente simplifica para proteger, pero en esa simplificación borra matices esenciales que permitirían ver oportunidades donde antes había límites. Y cuando este patrón se vuelve habitual, la persona comienza a vivir dentro de una narrativa donde su potencial queda reducido a la estrecha versión que sus pensamientos permiten. Esta lección muestra que, al cambiar la relación con los pensamientos, cambia la relación con la vida misma. Al dejar de tomarlos como órdenes, se abre espacio para acciones que antes parecían imposibles, no porque los pensamientos hayan desaparecido, sino porque ya no tienen la última palabra. Otro aspecto crucial es comprender que la mente tiende a unir pensamiento y emoción de manera automática. Cuando aparece un pensamiento de fracaso, el cuerpo responde con ansiedad. Cuando surge un pensamiento de insuficiencia, puede aparecer tristeza o vergüenza. Cuando la mente imagina un futuro negativo, el sistema nervioso se activa como si ese futuro fuese real. Esto crea la ilusión de que los pensamientos son hechos, porque generan sensaciones convincentes. Pero las sensaciones son respuestas fisiológicas, no confirmaciones objetivas. Desmontar pensamientos limitantes también es aprender a sentir el impacto emocional sin asumir que ese impacto prueba la validez del pensamiento. Es ver que la emoción es una reacción interna pasajera, no un indicador del destino. Y al permitir que la emoción exista sin adoptar el contenido del pensamiento, la persona recupera libertad para elegir su conducta de acuerdo con sus valores, no con sus miedos. Desmontar pensamientos no busca convertir la mente en un territorio silencioso o perfectamente racional. Busca algo mucho más poderoso. Que la persona pueda actuar en favor de su propósito, incluso cuando la mente susurra dudas, advertencias y excusas. Es un ejercicio de presencia y de discernimiento, donde se aprende a distinguir entre el pensamiento útil, aquel que orienta, protege razonablemente o ayuda a planificar, y el pensamiento limitante, aquel que encierra, reduce y paraliza. Al cultivar esta habilidad, la vida interna se vuelve más espaciosa, menos estrecha. Un pensamiento como «no soy capaz» puede aparecer, pero tendrá la misma influencia que una nube pasajera en un cielo amplio, visible, pero sin bloquear el camino. La persona deja de ser esclava de su narrativa interna y se convierte en autora de sus acciones, creando un puente entre lo que siente y lo que elige hacer. Esta lección revela que el verdadero poder no está en eliminar los pensamientos negativos, sino en desactivar su autoridad. Y cuando ese poder se integra, algo profundo cambia. La mente deja de ser un enemigo a vencer y se convierte en un compañero que a veces se equivoca, que a veces exagera o que a veces protege demasiado, pero cuyo contenido ya no define la identidad ni dicta los límites de lo que es posible. La persona aprende a avanzar con la mente ruidosa, con pensamientos que van y vienen, con dudas que surgen y desaparecen, confiando en que la acción, no el pensamiento, es lo que crea la vida. Y desde esa comprensión, la libertad se expande de forma real y visible, permitiendo que cada paso se dé con más apertura, más presencia y más honestidad. En esta cuarta lección fundamental, emerge una afirmación que, aunque sencilla en apariencia, desafía uno de los mitos más arraigados del desarrollo personal. La confianza no es el requisito para actuar, sino el resultado de haber actuado consistentemente, incluso cuando la duda, la incomodidad y el miedo siguen presentes. Esta idea contradice la narrativa cultural que invita a creer primero en uno mismo antes de dar el primer paso, como si la valentía fuera un estado emocional que aparece mágicamente, sin experiencia previa, sin tropiezos, sin exposición real al riesgo. Pero la vida enseña lo contrario. La confianza es hija de la acción. Es un fruto que crece con cada movimiento, con cada intento, con cada paso dado en dirección a lo que importa, aun cuando la mente insiste en advertir que no es el momento adecuado o que el resultado podría no ser perfecto. La acción comprometida es ese tipo de acción que no nace del impulso ni de la obligación, sino de la conexión profunda con los valores, con aquello que realmente importa y que trasciende el miedo momentáneo. Y precisamente porque surge de un territorio más esencial, tiene el poder de convertir la inseguridad
en experiencia, y la experiencia en autoconfianza. Pero para comprender esto, la persona debe desafiar primero la idea de que la emoción debe estar alineada con la acción. La verdad es que rara vez lo está. El cuerpo teme lo desconocido, la mente teme el fracaso, y el ego teme la exposición. Y sin embargo, el corazón sabe que la vida significativa se construye al avanzar a pesar de esas señales internas contradictorias. En ese avance, a veces pequeño, a veces torpe, a veces vacilante, se encuentra la semilla de la transformación. Aceptar que la acción precede a la confianza implica reconocer que esperar a sentirse preparado es un lujo que pocas veces coincide con el crecimiento real. La volatilidad emocional hace que la preparación absoluta sea una ilusión. Hoy la persona puede sentirse motivada, mañana agotada. Hoy puede creer en su talento, mañana dudar de todo. Si dependiera únicamente de la emoción interna, las aspiraciones importantes quedarían suspendidas indefinidamente. La acción comprometida rompe este ciclo porque se funde en la intención consciente de moverse en dirección al valor, no en la fluctuación de los estados internos. Cuando alguien actúa desde el valor, aunque la emoción diga «mejor no», está enviando a su mente un mensaje poderoso. Puedo avanzar aún así. Con cada repetición, con cada paso, con cada microdecisión alineada con un propósito más grande, la mente comienza a actualizar su percepción de capacidad. No porque las emociones desaparezcan, sino porque dejan de dictar el comportamiento. Entonces, la confianza emerge no como un destello repentino, sino como una evidencia acumulada, como la consecuencia de haber demostrado con acciones que uno sí puede sostener la incomodidad, sí puede atravesar la incertidumbre, sí puede hacer espacio para la duda sin quedarse inmóvil. La acción comprometida tiene una cualidad que la distingue de la acción impulsiva o ansiosa. Está profundamente conectada con los valores personales. Una persona puede actuar por presión externa, por exigencia, por miedo o por impulso, pero esas acciones rara vez generan confianza genuina porque no nacen del centro interno, sino de reacciones automáticas. En cambio, cuando se actúa desde el valor, desde la autenticidad, el propósito, el crecimiento, el cuidado, la honestidad, la libertad, la creatividad, la acción se convierte en una expresión de identidad, en una declaración silenciosa de quién se quiere ser. Y esa identidad, repetida, nutrida, reafirmada con cada paso, construye un tipo de confianza que ninguna emoción fugaz puede igualar. La persona comienza entonces a descubrir algo revelador. La confianza es mucho más estable cuando se apoya en acciones reales que cuando se apoya en pensamientos o deseos. Mientras los pensamientos cambian y las emociones suben y bajan, la evidencia de haber actuado permanece, se acumula, se convierte en una base interna sólida sobre la cual es posible sostener futuros desafíos. La acción comprometida también tiene un efecto directo sobre la relación con el miedo. El miedo suele crecer en proporción a la evitación. Cuanto más se evita un desafío, más amenazante parece. Pero al enfrentar ese desafío, incluso de manera gradual, el miedo disminuye, no por negarlo, sino por atravesarlo. El sistema nervioso aprende que la situación no es tan peligrosa como creía y que la persona es más capaz de lo que imaginaba. No se trata de eliminar el miedo, sino de demostrarle, a través de la experiencia, que puede convivir con él sin paralizarse. Así, la acción comprometida actúa como un entrenamiento emocional. Cada vez que la persona avanza, el miedo pierde una porción de su influencia y la confianza gana una porción de terreno. Esta dinámica es la base del crecimiento humano. La repetición de acciones alineadas con los valores crea un hábito de valentía, y ese hábito termina moldeando la identidad misma, convirtiendo a quien actúa en alguien que se considera capaz de enfrentar la vida con apertura y determinación. Y lo más liberador de esta lección es que la persona no necesita esperar a sentirse fuerte para actuar. Puede actuar aún sintiéndose frágil y en esa acción descubrir no solo su fuerza, sino su capacidad de sostenerse aún cuando piensa que no puede. Cuando esta lección se integra, la vida cambia de forma radical. La persona deja de buscar seguridad emocional como condición para avanzar y empieza a construir seguridad psicológica a través del avance mismo. Ya no queda atrapada en la espera infinita del momento perfecto. Se da cuenta de que ese momento nunca llega porque no se encuentra, se crea.
La confianza deja de ser un ideal abstracto y se convierte en algo concreto, práctico, tangible, la suma de cada acto de compromiso con lo que realmente importa. Y así, la acción comprometida se transforma en un estilo de vida, en una manera de caminar el mundo, en una disciplina interna que permite seguir adelante aún en presencia de miedo, duda o incomodidad. Esta comprensión redefine la valentía, no como la ausencia de temor, sino como la capacidad de avanzar con él al lado, confiando en que el movimiento constante es el camino que, paso a paso, construye la vida más auténtica, más libre y más profundamente significativa. En esta quinta lección fundamental aparece un aspecto que suele permanecer oculto debajo de metas, planes y expectativas sociales. La fuerza que realmente sostiene una vida significativa no proviene de los logros visibles, sino de los valores esenciales que dan dirección, coherencia y propósito a cada decisión. Esos valores que no se compran, no se imponen, no se heredan automáticamente, sino que se descubren en la intimidad del propio ser. Conectar con los valores personales significa reconocer qué es lo que realmente importa más allá del ruido del mundo, más allá de las comparaciones, más allá de la necesidad de aprobación externa. Y esta búsqueda se vuelve especialmente relevante en una era en la que muchas personas se encuentran agotadas, confundidas o perdidas, no porque les falten aspiraciones, sino porque viven siguiendo mapas ajenos, metas que no resuenan con su interior. Caminos que brillan por fuera, pero se sienten vacíos por dentro. La desconexión con los valores provoca un tipo de sufrimiento silencioso. Uno avanza, trabaja, se esfuerza, se ocupa, pero sin experimentar verdadero sentido. Y es ese vacío el que alimenta la ansiedad, la procrastinación, la frustración y la sensación de no saber quién se es realmente. Por eso esta lección invita a detener el ruido y dirigir la mirada hacia adentro, hacia ese núcleo íntimo donde habitan principios que no cambian con las modas, que no dependen del reconocimiento y que tienen la capacidad de impulsar acciones auténticas, incluso cuando las circunstancias externas son inciertas. Conectar con los valores personales implica diferenciar entre lo que se desea alcanzar y la manera en que se desea vivir. Las metas son resultados: terminar un proyecto, conseguir un trabajo, formar una familia, ahorrar una cantidad, alcanzar un reconocimiento. Los valores, en cambio, son direcciones permanentes: crecer, aprender, cuidar, crear, contribuir, ser honesto, ser valiente, ser compasivo. Una meta puede cumplirse o no. Un valor, en cambio, puede vivirse en cada acción, en cada día, en cada momento. Por eso los valores ofrecen una fuente de motivación mucho más estable que la simple búsqueda de resultados. Una persona puede fracasar en lograr una meta y aún así vivir plenamente de acuerdo con sus valores. Y ese alineamiento genera una sensación profunda de integridad, una certeza de estar caminando en la dirección correcta, incluso cuando los resultados externos tardan en llegar. Conectar con los valores esenciales no se trata de descubrir palabras elegantes para definir quién se quiere ser, sino de identificar qué actitudes, comportamientos y cualidades se desean encarnar de manera continua. No se trata de buscar perfección, sino autenticidad. No se trata de impresionar a otros, sino de vivir en coherencia con uno mismo. Al profundizar en esta exploración, la persona empieza a reconocer que muchos de sus actos cotidianos están influenciados por valores heredados, como la obediencia, la productividad constante o la necesidad de aprobación que quizás ya no corresponden a la vida que desea construir. Esta toma de conciencia puede ser incómoda, pero también liberadora. Al cuestionar los valores que uno ha adoptado sin reflexión, se abre la posibilidad de elegir conscientemente aquellos que realmente reflejan lo que el corazón considera importante. Y en esa elección, la vida empieza a reorganizarse. Las prioridades se aclaran, las decisiones se vuelven más simples, los límites más firmes, las relaciones más auténticas. La persona ya no se mueve desde el miedo a defraudar, sino desde la intención de honrar aquello que para ella tiene significado profundo. Esta claridad interna también ayuda a navegar la incertidumbre, porque cuando se sabe por qué se actúa, el cómo se vuelve menos abrumador. Incluso en medio del miedo, la confusión o el cansancio, los valores funcionan como estrellas que iluminan el camino y mantienen el rumbo. Los valores esenciales también tienen el poder de transformar la acción comprometida en un acto de autoconexión. Cuando una persona elige actuar desde un valor, aunque el resultado no esté garantizado, experimenta una sensación de integridad y autenticidad que fortalece la autoestima. Por ejemplo,
Si alguien valora la honestidad, hablar con transparencia será significativo incluso si la conversación es incómoda. Si valora el aprendizaje, intentar algo nuevo será valioso incluso si el intento no es perfecto. Si valora la compasión, cuidar de alguien será un acto pleno, independientemente de si recibe reconocimiento. De esta manera, los valores convierten cada acción en una oportunidad de alinearse con la propia identidad, reduciendo el poder que los miedos y los pensamientos limitantes tienen sobre las decisiones. Y con el tiempo, esta alineación interna construye una confianza mucho más sólida que cualquier logro externo. Una confianza basada en la coherencia, no en la perfección, en la intención, no en la apariencia, en el compromiso, no en la aprobación. Conectar con los valores también implica aceptar que no se puede vivir todos ellos de manera perfecta en todo momento. Los valores no son reglas rígidas, sino direcciones que guían cuando la vida se vuelve borrosa. En vez de analizar si uno está cumpliendo estrictamente un valor, se trata de preguntarse cómo puede acercarse a él en la siguiente acción, en el siguiente momento. Este enfoque quita peso al perfeccionismo y abre espacio para el aprendizaje continuo. Cada día se convierte en una oportunidad para encarnar un poco más aquello que realmente importa. No para demostrar nada, sino para vivir de forma más plena. Y cuando esa práctica se repite, la persona nota cambios sutiles pero profundos. Más congruencia, menos agobio, más claridad, menos ruido, más propósito, menos dispersión. La vida deja de sentirse como una serie de reacciones y se convierte en una serie de elecciones conscientes. Finalmente, esta lección revela que los valores son el ancla que sostiene la vida interna incluso cuando el miedo, la duda o la inseguridad están presentes. Alinearse con los valores permite actuar sin garantías, avanzar sin certezas y perseverar sin necesidad de sentir confianza en todo momento. Permite transitar los desafíos con una sensación de propósito que no depende del estado emocional del día ni de la opinión de los demás. Conectar con los valores esenciales es, en esencia, conectar con la parte más profunda, auténtica y estable de uno mismo. Es recordar una y otra vez que la dirección importa más que la velocidad, que la coherencia importa más que el aplauso, que la integridad importa más que la perfección. Y desde esa conexión, la vida se vuelve no solo más significativa, sino más verdadera, más alineada y más capaz de sostener cada paso hacia adelante, aún en medio de la incertidumbre. En esta sexta lección fundamental, emerge una de las herramientas más poderosas y a la vez más subestimadas para transformar la relación con el miedo. El mindfulness, entendido no como una técnica de relajación, sino como una forma radicalmente distinta de habitar la experiencia interna. Una presencia lúcida y abierta que permite observar el temor sin quedar atrapado por él, reconocerlo sin dejar que dicte el rumbo, sentirlo sin confundirlo con una orden. El miedo, tal como se describe en la filosofía de The Confidence Gap, no es el enemigo, es una señal evolutiva que intenta proteger, pero que, cuando no se maneja con conciencia, termina estrechando la vida, reduciendo las opciones y encogiendo los sueños. El mindfulness abre un espacio interior donde el miedo puede existir sin dominar, donde la persona puede convertirse en la observadora de sus sensaciones en lugar de ser arrastrada por ellas, donde cada pensamiento temeroso pierde la fuerza hipnótica con la que acostumbra controlar decisiones y frenar acciones. Es un entrenamiento de percepción y presencia que transforma el terreno mismo en el que se libra la batalla interna, no eliminando el miedo, sino desactivando su poder para paralizar. La práctica de mindfulness consiste en esencia en aprender a notar lo que ocurre dentro de uno sin intentar modificarlo inmediatamente. Observar el latido acelerado, la presión en el pecho, la inquietud en las manos, el pensamiento catastrófico, la urgencia de escapar o evitar. Esa observación consciente se convierte en un puente de regreso al momento presente, un ancla que evita que la mente se dispare hacia un futuro imaginado o se hunda en un pasado repetido. Cuando la persona desarrolla la habilidad de reconocer el miedo en tiempo real, la experiencia se vuelve menos amenazante, porque deja de ser un monstruo nebuloso y pasa a ser un conjunto de sensaciones momentáneas que vienen y van. También permite distinguir entre el miedo real, aquel que protege de un peligro concreto, y el miedo condicional, aquel que surge como hábito, como proyección o como reacción automática del sistema nervioso ante lo desconocido. Esta distinción crea un margen de libertad interna,
un espacio para elegir cómo actuar, en vez de obedecer impulsos que parecen inevitables. El mindfulness también expone un fenómeno profundamente humano, la tendencia a luchar contra las emociones incómodas, a resistirlas, a criticarlas, a querer que desaparezcan. Y en esa lucha, el miedo crece, se multiplica, se vuelve más amenazante. Al practicar la observación consciente, la persona descubre que no necesita pelear contra sus emociones para avanzar. Puede permitir que existan mientras sigue moviéndose hacia lo que valora. Esta actitud de aceptación no es pasividad, sino valor. Significa reconocer que el miedo puede acompañar, pero no tiene por qué dirigir. Significa permitirse sentir sin colapsarse. Significa respirar profundo y anclar la atención en el presente cuando la mente intenta arrastrar hacia historias de fracaso, rechazo o peligro. A través del mindfulness, el miedo deja de sentirse como un muro infranqueable y empieza a sentirse como una ola. Intensa sí, a veces abrumadora sí, pero completamente transitable. En este proceso, la respiración se convierte en una aliada fundamental. Observar el ritmo natural del aire entrando y saliendo del cuerpo crea un ancla directa al presente y suaviza la reacción automática del sistema nervioso. La respiración consciente no elimina el miedo, pero reduce la intensidad con la que secuestra la atención. Cuando la persona vuelve una y otra vez al ritmo estable de su respiración, la mente se calma lo suficiente como para recuperar perspectiva. Y desde esa perspectiva, se hace posible actuar desde la intención, y no desde la reacción. El mindfulness enseña que no se necesita una mente en calma para avanzar, se necesita una mente suficientemente presente como para ver el siguiente paso con claridad, aunque las emociones continúen agitadas. Otro aspecto esencial del mindfulness es la desidentificación. Notar que los pensamientos temerosos no son verdades absolutas, sino eventos mentales que aparecen, se despliegan y desaparecen. En esta lección, la persona aprende a observar esos pensamientos como si fueran nubes que pasan por el cielo de la conciencia, algunos densos, otros oscuros, otros veloces, pero ninguno permanente. Esta simple observación reduce increíblemente su poder. De repente la frase «no puedo», «no soy suficiente», «va a salir mal» o «no estoy listo» pierde la fuerza de un decreto y se convierte en un simple patrón mental que no exige obediencia. La mente seguirá produciendo pensamientos temerosos, esa es su función evolutiva, pero la persona ya no se fusiona con ellos, no los convierte en su identidad, no los usa como brújula, los observa, los reconoce y sigue adelante. Además, el mindfulness ayuda a iluminar un aspecto crítico del miedo, su estrecha asociación con la evitación. Cuando una persona observa consciente y honestamente sus emociones, empieza a notar cómo, sin darse cuenta, muchas de sus decisiones diarias están dirigidas por la intención de evitar sensaciones internas incómodas más que por la intención de acercarse a lo que valora. Evita conversaciones difíciles para evitar ansiedad. Evita oportunidades por evitar la inseguridad. Evita desafíos por evitar la posibilidad de fallar. Esta evitación se convierte en una jaula invisible que restringe la vida. Con mindfulness, la persona desarrolla la capacidad de notar esas microdecisiones de escape en tiempo real. Las ve surgir como impulsos físicos o mentales, y en ese instante gana la libertad de elegir algo diferente. Se vuelve capaz de decirse internamente, sí, siento miedo, y aún así puedo avanzar en esta dirección. Y aún así es transformador, porque redefine la experiencia del miedo no como un obstáculo definitivo, sino como una parte natural del proceso de crecimiento. La práctica continua del mindfulness también fortalece algo esencial, la autocompasión. Al observar su miedo sin juicio, la persona aprende a tratarse con la misma calidez con la que trataría a alguien que quiere, que está pasando por un momento difícil. Esta compasión interna reduce la autocrítica, disminuye la vergüenza y genera un ambiente emocional donde es más fácil tomar riesgos, cometer errores y seguir aprendiendo. El miedo se vuelve menos intimidante cuando no está acompañado por la voz interna que dice, deberías manejarlo mejor, no deberías sentir esto, eres débil por tener miedo. La autocompasión, nacida del mindfulness, suaviza el terreno emocional para que la valentía pueda florecer. Finalmente, esta lección enseña que el mindfulness no es una práctica que se realiza solo en momentos de crisis, sino una forma sostenida de estar presente en la vida. Cada vez que la persona respira conscientemente, observa una emoción sin luchar contra ella, nota un pensamiento sin fusionarse con él,
o reconoce un impulso de evitación y elige actuar según sus valores, está construyendo una habilidad interna que cambia el curso de su historia. El miedo no desaparece, pero pierde su posición dominante. Se convierte en un acompañante más, no en un tirano. Y la persona descubre que puede avanzar con miedo, vivir con miedo, crecer con miedo, porque ya no está atrapado dentro de él, sino presente, consciente y libre en medio de la experiencia. Esta libertad interna es una de las conquistas más profundas del camino hacia la confianza auténtica. La capacidad de estar con lo que hay sin perder la dirección, sin perder la intención, sin perder la vida que se desea construir. En esta séptima y última lección fundamental, se revela una verdad que puede redefinir por completo la manera en que una persona se percibe y actúa en el mundo. La confianza y la valentía no son rasgos innatos que se esperan adquirir, sino cualidades que se construyen a partir de hábitos consistentes, elecciones repetidas y, sobre todo, de la creación consciente de una identidad alineada con el coraje. Una identidad que no depende de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de avanzar a pesar de él. Construir una identidad de coraje significa reconocerse a uno mismo como alguien que actúa deliberadamente en la dirección de sus valores, incluso cuando el miedo, la incertidumbre o la incomodidad están presentes. Significa internalizar que ser valiente no es un acto aislado o un momento heroico, sino un patrón sostenido de comportamientos y decisiones que, con el tiempo, moldean la percepción de uno mismo y la manera en que se enfrenta a la vida. La identidad de coraje no se desarrolla a través de la aprobación externa, la acumulación de logros visibles o la eliminación de riesgos, sino mediante la práctica constante de actuar con integridad, con autenticidad y con intención clara, incluso cuando el resultado es incierto o el camino se siente difícil. Cada acción tomada en presencia de miedo es un ladrillo que fortalece la estructura de esta identidad. Cada momento en que la persona elige actuar según sus valores, en lugar de ceder a la inercia del miedo, es un acto de construcción interna, y cada paso, por pequeño que parezca, refuerza la convicción de que uno es capaz de sostener la incomodidad, aprender de la experiencia y seguir adelante con determinación. Una identidad de coraje no se crea de la noche a la mañana, sino que surge del reconocimiento de que la persona no necesita ser perfecta, ni eliminar todas las dudas, ni sentir siempre valentía para actuar. Lo esencial es establecer un patrón de elección consciente. Elegir el valor sobre la comodidad, elegir la acción sobre la paralización, elegir la coherencia con los propios valores sobre la reacción automática a los pensamientos limitantes. Cada vez que una persona toma esta decisión, se reafirma a sí misma como alguien que pertenece a la categoría de aquellos que avanzan a pesar de la adversidad, que sostienen la dirección elegida aun cuando la mente y el cuerpo gritan lo contrario, que definen su identidad por lo que hacen en la práctica y no por lo que sienten momentáneamente. Este reconocimiento transforma la percepción interna de manera profunda. Ya no es hoy tuve miedo y no tuve, sino hoy elegí avanzar, y eso me define más que mi miedo. La identidad se reconstruye como una narrativa interna, donde el miedo deja de ser un juez y se convierte en un compañero, una fuerza que señala la importancia del desafío y la relevancia del valor desplegado, pero que no determina la acción ni dicta quién se es. Construir esta identidad implica también entender que cada interacción con la vida es una oportunidad para reforzarla. Los desafíos cotidianos, decidir hablar con honestidad, establecer límites, iniciar una tarea difícil, enfrentar críticas, expresar una opinión impopular, actuar con compasión, persistir frente a un fracaso, se convierten en los ejercicios que consolidan la noción interna de valentía. No se requiere una exposición constante a riesgos extraordinarios. Lo que importa es la coherencia entre acción, valor y elección. La identidad de coraje se fortalece mediante la repetición de actos significativos alineados con los principios personales, y cada acto exitoso, por mínimo que parezca, confirma internamente la capacidad de sostenerse en presencia de miedo, de incertidumbre y de incomodidad. Con el tiempo, la persona empieza a reconocerse como alguien que pertenece a un grupo interno exclusivo,
Aquel que actúa por intención, no por impulso, que persiste a pesar del temor, que mantiene el rumbo incluso cuando los estados emocionales fluctúan, que construye su vida sobre decisiones conscientes en lugar de reacciones automáticas. Esta construcción de identidad también transforma la manera en que se perciben los errores y los fracasos. Una persona con identidad de coraje entiende que fallar no significa debilidad ni fracaso absoluto, sino oportunidad de aprendizaje y prueba de compromiso. Cada tropiezo se integra en la narrativa personal como evidencia de que la acción se ha tomado, de que la persona se ha enfrentado a la vida, de que la valentía se ha ejercido, y no como indicador de incapacidad. Esta perspectiva reduce el poder paralizante del miedo al fracaso y crea resiliencia emocional. Los desafíos dejan de ser amenazas y se convierten en escenarios donde se pone a prueba y se fortalece la identidad construida. La persona aprende a valorarse por la consistencia de su acción y por la integridad de su enfoque, no por la ausencia de dificultades ni por la perfección de los resultados. Otro componente clave de esta lección es la integración de todas las prácticas anteriores. La acción comprometida, la aceptación de la incomodidad, el manejo consciente del miedo, el desmontaje de pensamientos limitantes y la conexión con valores esenciales convergen para nutrir y sostener la identidad de coraje. Ninguna de estas estrategias por sí sola genera una transformación completa. Solo al combinarlas en un patrón consistente de elección consciente, la persona puede internalizar una narrativa sólida sobre sí misma. La identidad de coraje es en esencia la historia que uno se cuenta a sí mismo sobre quién es, escrita con actos deliberados en lugar de con palabras vacías. Cada día se convierte en un capítulo donde la coherencia con los valores, la acción en presencia del miedo y la aceptación de la incomodidad consolidan la definición interna de valentía. Con el tiempo, esta narrativa se vuelve automática. La persona actúa de manera valiente no porque no sienta miedo, sino porque su identidad ya está alineada con el coraje y la coherencia, y sus elecciones reflejan esa alineación de manera natural. Finalmente, construir una identidad de coraje significa también reconocer que la vida no se trata de eliminar la vulnerabilidad ni de suprimir emociones difíciles, sino de integrarlas dentro de una narrativa donde la acción y el valor prevalecen. La persona comprende que la valentía auténtica no es ausencia de miedo ni garantía de éxito, sino la capacidad de sostener los valores, avanzar con intención y mantener la coherencia personal frente a la incertidumbre. Esta identidad proporciona un marco interno estable, una brújula que guía cada decisión y permite enfrentar los desafíos con resiliencia, determinación y sentido. Y desde esta identidad consolidada, la confianza deja de ser un objetivo distante y se convierte en la consecuencia natural de vivir cada día con coherencia, intención y coraje, demostrando una y otra vez que la valentía no es un acto aislado, sino la esencia misma de quien se ha comprometido a vivir plenamente y a convertirse en la versión más auténtica y audaz de sí mismo. Al llegar a la conclusión de este viaje interior, emerge una verdad central que unifica todas las lecciones previas y da sentido a la travesía. La transformación real no se produce al eliminar el miedo, al esperar la motivación perfecta, ni al acumular conocimientos teóricos, sino al cultivar la presencia consciente y al comprometerse con la acción deliberada en cada momento, aun cuando la incertidumbre, la duda y la incomodidad persisten. Cada paso que la persona da hacia lo que valora, cada decisión tomada a pesar del temor, cada pensamiento limitante observado sin obedecerlo, cada emoción incómoda aceptada y sostenida, contribuye a construir una narrativa interna de valentía que redefine su identidad y su relación con la vida. La presencia, esa capacidad de observar el mundo interno y externo con atención plena y sin juicio, permite reconocer los miedos y las inseguridades como fenómenos pasajeros, no como dictadores del destino. Y abre un espacio donde la acción puede surgir desde la claridad y la intención, en lugar de la reacción automática o la parálisis. Al integrar la acción y la presencia, la persona descubre que la confianza no es un punto de partida, sino una consecuencia orgánica del compromiso sostenido,
un efecto acumulativo que nace de haber elegido avanzar repetidamente a pesar del miedo y de la incomodidad. Esta comprensión transforma la percepción del fracaso y del error. Ya no son enemigos, sino indicadores de que se ha actuado, de que se ha tomado riesgo, de que se ha vivido con integridad. Y cada uno de ellos se convierte en un peldaño que fortalece la identidad de coraje. La transformación mediante presencia y acción también redefine la manera en que la persona experimenta la vida cotidiana. Lo que antes parecía rutinario, intimidante o abrumador, comienza a percibirse como un terreno fértil para el crecimiento, porque cada interacción, cada desafío, cada decisión ofrece la posibilidad de practicar la coherencia con los valores, la acción en presencia del miedo y la aceptación de la incomodidad. Incluso los momentos de duda se convierten en oportunidades para observar patrones mentales, desplegar autocompasión y elegir comportamientos alineados con lo que realmente importa. En este sentido, la transformación no es un estado final, sino un proceso continuo. Vivir conscientemente y actuar deliberadamente se convierte en la manera de avanzar, de aprender y de evolucionar a lo largo del tiempo, con cada experiencia, ofreciendo nuevas lecciones y nuevas oportunidades para reforzar la identidad de coraje. La vida deja de depender de la emoción perfecta o de la certeza absoluta, y pasa a depender de la consistencia en la práctica, de la capacidad de estar presente y elegir, una y otra vez, lo que refleja la esencia más auténtica del ser. A nivel profundo, esta transformación genera un efecto expansivo. El miedo y la duda, que antes limitaban la vida, dejan de ser fuerzas dominantes y se convierten en compañeros que indican la importancia de cada paso, recordatorios de que el crecimiento solo ocurre en el terreno donde la zona de confort se encuentra con la incomodidad. La persona aprende a habitar plenamente su experiencia emocional, a sostener la tensión entre lo que teme y lo que desea, y actuar a pesar de ella, lo que produce una sensación de libertad y autonomía que no depende de circunstancias externas. La confianza se consolida de manera orgánica, la claridad se profundiza, y la vida empieza a resonar con un sentido de propósito más estable, porque cada acción refleja los valores esenciales y refuerza la identidad elegida. En última instancia, la transformación mediante presencia y acción revela que la grandeza personal no se encuentra en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de avanzar con él, de construir una vida que refleje lo que uno valora y de demostrar, a través de la acción sostenida y consciente, que la valentía es algo que se practica, se aprende y se convierte en el fundamento de una existencia auténtica y plena. Esta conclusión invita a la reflexión permanente. ¿Hasta qué punto se está dispuesto a caminar con miedo, a actuar con intención y a vivir en presencia para descubrir la versión más audaz y verdadera de uno mismo?